nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos de nuestro Señor Jesucristo, en este día de hoy que coincide con el domingo, festejamos dentro de la octava de Navidad el día, la fiesta de hoy, que es 1 de enero, con el comienzo del año civil. La fiesta es considerada como fiesta de la Natividad, y como la octava lo indica en el Evangelio de hoy, tenemos la circuncisión de nuestro Señor, a la cual Él quiso someterse. Circuncisión que en nuestro pensamiento moderno parece algo pueril, absurdo, tonto o estúpido, sin ningún significado. Ni tonto ni estúpido es, porque de algún modo nuestro Señor mismo se sometió a ese precepto, no teniendo de ningún modo, como no tenía ningún modo tampoco, hacerse bautizar por San Juan Bautista en el Jordán. Pero si Él lo hizo, es por algo. ¿Y cuál es el significado de la circuncisión? Hay que remontarse un poco a los orígenes. Dios, habiendo creado al hombre, a Adán, y habiéndolo creado y llevándolo al orden sobrenatural, o sea, lo creó y lo elevó al orden sobrenatural de la gracia. Esa gracia sobrenatural debía de transmitirse a toda la descendencia por vía de generación, así como se transmitía la vida natural por vía de generación también que se transmitiera la gracia. Aunque esto a veces todos los teólogos no lo tienen claro ni lo dicen, pero en resumidas cuentas es así, y ese es el concepto que nos da el teólogo de los teólogos, el doctor común, Santo Tomás. Entonces esa gracia que debía propagarse con la vida natural, con la generación natural, debía así entonces extenderse a todos los hijos por vía de generación de Adán. Pero como Adán cayó, tropezó, entonces ahí esa gracia se perdió, y en vez de transmitir la gracia se transmite la desgracia, el pecado original. En vez de transmitir lo sobrenatural, transmite el pecado original a través de la generación. Y para poder salir de ese estado de condenación, de pérdida de la gracia, del rechazo de Dios, había que creer en Dios y creer en Jesucristo, desde la época de Adán, en el que iba a venir, en el Redentor. Aunque esto no era conocido por todos, pero sí era conocido por los mayores. Dentro del pueblo elegido, Moisés deseó ver el día de nuestro Señor. Entonces lo conoció, David también. Entonces había la fe, y el gran padre de la fe sabemos que es Abraham.
que aún incircunciso creyó en la promesa de la fe, y por eso fue el padre de todo creyente, circunciso o incircunciso. Y después de tener esa fe, de creer en el Mesías, en el Salvador, en el Redentor, es que como un signo Dios le impone la circuncisión, el despojo del prepucio, que es una cosa que anatómicamente podemos decir superficial, tonta, vana, ¿de qué sirve? Pero sirve de mucho porque Dios lo hizo así, no con un significado fisiológico, natural, sino sobrenatural. Y aquí entonces, ¿por qué la circuncisión? Para despojar ese estado de pecado que se transmite por vía de generación y quedar así entonces como un signo en la carne de lo que se propagaba a través de la carne, y así la circuncisión cobra su significado. Y por eso en el Antiguo Testamento era una especie de equivalente sacramentalmente del bautismo. No era un sacramento, pero tenía efectos sacramentales. Se daba la gracia. Pero ahora no me pregunten cómo se salvaban las mujeres que no se circuncidan. Parece un chiste, pero no lo es. Y Santo Tomás también responde. Entonces, que nos quede claro que era un signo, un sacramental, y daba la gracia, no ex opere operato como los sacramentos, pero sí daba la gracia, sin ser un sacramento. Como cuando uno se santigua con agua bendita, es un sacramental, y se da una gracia, actual por lo menos, y la remisión de los pecados veniales. Entonces, sin ser un sacramento, era un sacramental y equivalía en parte al bautismo. Y por eso lo hacían a los 8 días. Y ahora, claro, ¿cómo se salvan o cómo recibían la gracia de las mujeres? Y no solo las mujeres, todos los demás, que no se circuncidaban. Siempre hubo un medio de recibir la gracia. Lo que pasa es que eso se fue precisando. Entonces Santo Tomás explica que los padres, por una oración, ofreciéndolo a Dios sin mayor precisión, obtenían las gracias para ellos y sus hijos. Y ya con Abraham y la circuncisión, entonces se precisó para los hombres por la circuncisión y para las mujeres como eran para los otros. Así de sencillo, de fácil o de complicado, como quiera. Entonces, pero para Dios quería que para que quedara claro, quedara ese signo en la carne como despojo de aquello por lo cual se transmitía el pecado original, por esa desviación que hubo en Adán al resbalar y en vez de transmitir la gracia divina, transmitía la desgracia humana, carnal o como quieran llamarlo, el lastre del pecado original. Y ese era el significado de la circuncisión. Y como signo de la fe, por eso en los Hebreos San Pablo dice, Abraham ya era padre de todo aquel que cree, circunciso o incircunciso, porque tenía la fe antes de recibir la circuncisión, y la circuncisión fue un signo
una señal y un pacto. La muestra de un pacto en la fe. Y aquí lo importante, la fe de la cual Abraham dio una prueba inconmensurable. Dios le había prometido la descendencia en su hijo Isaac y lo manda a que lo sacrifique y él lo iba a sacrificar. Y si un ángel no lo para, lo hubiera sacrificado porque Dios se lo ordenó. ¿Y cómo es eso? Sí, porque Dios es el dueño, el amo, el autor de la vida, y él honora a Dios, se da la vida. Y por eso entonces Abraham iba a dar la vida de todo lo que tenía, su hijo, y de esa descendencia. Y por eso es el gran hombre de la fe, para que veamos la importancia de la fe. Y cómo gira toda la circuncisión alrededor de la fe. Y por eso es la fe la que nos justifica y no la ley, como lo dice San Pablo. No es la ley del Antiguo Testamento, no es el Pentateuco, es la fe. Y por eso Abraham es el gran padre de la fe. Y si eso aconteció en el Antiguo Testamento, ¿cuál no sería entonces hoy? Que esa fe ya es manifiesta en la plenitud de los tiempos. No era solamente una fe que tenían los patriarcas, los mayores, los profetas, mientras que el pueblo creía implícitamente. Ahora hay que creer explícitamente por todos y para todos. Y por eso la apertura hacia los gentiles, a los incircuncisos. Y esa fe, mis estimados hermanos, es la que hoy impunemente se conculca. Esa impunidad para destruir la fe. Eso es peor que 20.000 guerras mundiales, que 20.000 bombas atómicas, que 20.000 o 100.000 asesinatos o mar de sangre o lo que fuera. Esa impunidad en la destrucción de la fe católica, apostólica y romana es el gran drama de hoy. Es el gran combate y la gran apostasía. Y de eso no nos debe de quedar ninguna duda, mis estimados hermanos. No es permitido dudar. Porque no hay dudas, es evidente. Otra cosa es que no tengamos la fe, el conocimiento y la lucidez necesaria para verlo. Entonces hay que pedir la fe y la luz. Pero es evidente, es paladino manifiesto. Y la impunidad que hay. Todo el mundo se queda tranquilo. No pasa nada. Y esperamos en otras cosas tontas y estúpidas. Pensando ver sangre, persecución, decapitación. Eso no es nada ante el orden sobrenatural de la fe, porque a lo sumo es muerte humana, pero la muerte divina, sobrenatural, es mucho peor. Ese es el aborto espiritual que se opera hoy científicamente a través de la pseudo jerarquía de la nueva iglesia posconciliar, verdadera sinagoga de Satanás, sede del anticristo, pseudo profeta. Hay que decirlo.
Lamentablemente, no sé cuántos sacerdotes en el mundo lo digan, yo lo digo, en el nombre de la Iglesia. Y a ver quién se atreve a contradecirlo. Pero no puede ser. Esa es la peor hecatombe, el peor desastre. Ya no es la impunidad criminal, política, económica, social. Es la impunidad satánica, diabólica. Destruir la fe. ¿Qué queda? No queda nada. No queda iglesia, no queda absolutamente nada. Y eso es lo que hoy no se ve, se ha perdido la sensibilidad religiosa de la importancia de la fe pura y virginal. ¿Qué ha pasado con Asís? Pública apostasía. Y todo el mundo que hace seguir la oficialidad corrupta, anticatólica, y pontificar en el error. Esa es la sinagoga de Satanás, esa es la sede del anticristo, ese es el anticristo con su reino, reinando en esta tierra para destruir a Cristo y a su iglesia. Esa es la realidad. Lamentablemente, y que no haya un solo obispo que lo diga. No hay, ni en la fraternidad, ni fuera de la fraternidad. ¡Qué vergüenza! ¡Qué claudicación jerárquica! Por eso es importante justamente comprender ese significado de la fiesta de hoy y el evangelio de la circuncisión y el significado que tiene en la fe, porque sin fe no hay religión, no hay iglesia, no hay sacramentos, no hay absolutamente nada. Lo que hace es una parodia. Y eso es la nueva iglesia postconciliar con su falta jerarquía. Y ese es el gran drama. Y por eso nuestro Señor dijo: encontraré fe en la tierra. ¿Y dónde está la fe? Allí donde estén los pocos fieles esparcidos por el mundo conservando su fe y queriendo ser violados en la fe por la jerarquía de la iglesia y los que se dicen amigos de esa jerarquía falsa. Y por eso Roma perderá la fe y será la sede del anticristo. Y del anticristo religioso, que es 100.000 veces peor que el político. Pero ya lo he dicho 1000 veces. Satanás ha sabido desviar la atención y camuflar al anticristo, desviándola hacia la bestia del mar y que nadie tenga en cuenta la bestia de la tierra, y creyendo que el pseudoprofeta bestia de la tierra es un lacayo del otro. No, señor, no es un lacayo. Se dice que está al servicio del otro porque está al servicio de la política degenerada, pero no es un sirviente del otro, es peor que el otro, porque el otro, cuando mucho, mata el cuerpo, este mata el alma.
Y ese es el problema acuciante de los últimos tiempos. Y por si fuera poco, mis estimados hermanos, una vez más, ¿cuál es la epístola de hoy de San Pablo a ti? ¿Qué dice? Que vivamos justa, piadosamente, esperanzados en la beatífica expectativa, esperanza de la vuelta de Cristo. Ven cómo la Iglesia reinsiste a lo largo de todo este tiempo navideño, preparado con los 4 domingos de Adviento, como viene siempre a ponernos la parucía. ¿Y qué nos dice San Pablo? Esto es lo que hay que predicar. ¿Y qué predica el clero? Ignorante, porque hay que decirlo así, ignorante. Lo contrario, o nada. ¿Qué se puede esperar? ¿Qué iglesia con esos hombres? Pudrición. Y la peor, la intelectual. Por eso no predican, porque no saben, y no saben porque son ignorantes, y hay que decirlo. Por eso lo dice San Pablo, esto es lo que hay que predicar, recordar. Y hoy más que nunca, en estos tiempos, no se sabe qué va a pasar. Cosmológicamente hay 1001 hipótesis, pero el católico con la fe sabe que el mundo no va a terminar con un Te Deum, va a terminar en una catástrofe, no en una reconquista estúpida como la que quiere Monseñor Ferrer en su supina ignorancia episcopal, él y los otros 3 obispos, porque hay que decirlo, que no han hecho absolutamente nada, mediocres. Pues bien, así tenemos las cosas. El mundo no va a terminar en reconquistas. Va a terminar en una capitulación total, apostasía total o cuasi total. Porque esa es la obra del anticristo pseudoprofeta, destruido personalmente por Cristo con su parucía, con el esplendor de su divina majestad y el aliento de su boca. Y no hay otra interpretación. Pero falta historia y sobre todo teología de la historia, que está relegada. Pero los hechos históricos son manifiestos, ya lo he dicho, después del año 48, 3 años después de la Segunda Guerra Mundial, Israel es proclamada Estado del pueblo judío. ¿Y eso qué es? Todos han dicho, y San Lucas, Jerusalén será hollada por los gentiles hasta el final cuando retorne a Tierra Santa. Y eso ya aconteció hace más de 60 años. Si eso no es un hecho apocalíptico, histórico,
¿qué es? Y por eso todo esto, mis estimados hermanos, entonces la bienaventurada, la beatífica esperanza en Cristo. No hay otra. Cristo Rey. Y no se olviden que ese fue el gran problema. La confrontación entre Ratzinger, hoy Benedicto XVI, con Monseñor Lefebvre. No se olviden de aquella conferencia que dio Monseñor Lefebvre después de esa entrevista en Roma con el cardenal Ratzinger. Ustedes no están por Cristo Rey, nosotros estamos por Cristo Rey. Para ustedes no es hora de que el Rey. En eso se resume. Pues bien, esperemos en Cristo Rey, tengamos esa beatífica esperanza en nuestro Señor Jesucristo, a la cual nos invita la Iglesia a través de su Santa Liturgia, como vemos una vez más en la epístola de hoy. Y eso es lo que hay que predicar y saber ajustar a los tiempos, que es lo que no se hace. Pues bien, mis estimados hermanos, que con la ayuda y la gracia de Dios podamos perseverar en estos tiempos tan difíciles, pero prósperos, no materialmente, pero sí sobrenaturalmente, porque entre más se agudice el malestar mundial, internacional, político, económico y social, y religioso dentro de la Iglesia, para aquellos que tienen fe, saben que todo concurre para aquellos que aman a Dios. Entonces lo importante es amar a Dios y no a los malditos hombres que en el nombre de Dios escupen a Dios. Y saber que no hay sobre el universo otro nombre. Vemos en el Evangelio de hoy cómo se le da el nombre de Jesús, que ya le había dado el ángel antes que naciera, el Salvador, como lo recuerda San Pablo en la epístola de hoy. Y no hay otro Salvador, es único y exclusivo. Y por eso no hay otras religiones, ni las puede haber, ni otros caminos de salvación, como dice heréticamente el cardenal Ratzinger, hoy Benedicto XVI. Y como piensan todos los modernistas y toda la jerarquía oficial de la Iglesia. Es un hecho. Por eso hay que reafirmar esa fe y ver la importancia entonces de la fiesta de hoy para que nos haga apreciar ese don de la fe. Y de esa fe en nuestro Señor Jesucristo, único Salvador del universo. Pidámosle a la Santísima Virgen María que nos ayude a comprender estas cosas y a guardarlas y meditarlas en nuestro corazón, y eso sea el objeto de nuestra meditación, de nuestra oración, de nuestra vida, como ello fue la vida de Nuestra Señora, que San Lucas dice guardaba todas esas cosas en su corazón.
así que nosotros, a imagen de ella, las podamos guardar y permanecer firmes en la fe, expectantes en la bienaventurada esperanza de Cristo Rey. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.